El secretario general del PLD, Johnny Pujols, es un joven que ha hecho un trabajo extraordinario, que por allá por el 2012 lo vi yo un pichoncito y me llena de orgullo, ¿verdad? Todo su crecimiento y tener su perfil aquí con nosotros para hablar de política y hablar de futuro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Colombia. Gracias por la introducción y gracias a todos ustedes por la invitación. Para mí es un honor, como siempre. Johnny, vamos a partir de inmediato con las preguntas. Hay una paradoja que vive la República Dominicana entre las cifras macroeconómicas que comparte el presidente Luis Abinader durante el discurso que compartió versus la realidad de los barrios en la República Dominicana. Ustedes ya se refirieron al respecto, pero queremos saber técnicamente qué mirada tiene el PLD del crecimiento económico de la República Dominicana y por qué existe de alguna manera una desconexión entre esos números y la realidad que vive el dominicano. Primero, el crecimiento económico en la República Dominicana se ha estado ralentizando. El año pasado no fue un buen año para la economía. Nuestro país está acostumbrado a crecer por encima de un 5% hace muchísimos años. Y por primera vez crecimos un 2.1%, que no es una buena noticia. Pasamos de liderar el crecimiento económico en la región a estar entre los últimos lugares de crecimiento económico en la región. Y ¿Por qué pasó eso? ¿Por las guerras? Yo creo que no. Al contrario, como explicó Nelson cuando hizo la pregunta, el contexto internacional no ha sido el responsable, sino la ausencia de políticas públicas efectivas. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque lo que puede incidir o los indicadores que hablan del entorno internacional, como el tema del turismo, por ejemplo, no tiene ningún problema. La inversión extranjera tampoco tiene ningún problema. La zona franca tampoco presentaron ningún problema. Entonces, donde tenemos que poner atención es en la inversión de capital, que es una política del Estado, es decir, el gasto de capital, la inversión pública, que ha sido de la más baja de los últimos 70 años en la gestión actual del PRM. Y eso ha tenido un impacto negativo, por ejemplo, en el sector construcción, que decreció por primera vez en el año 2025. No sé si ustedes estuvieron viendo, dándole seguimiento a esa estadística. Y no decreció por las repatriaciones, las miles de repatriaciones que ha hecho el gobierno. Muchas de esas repatriaciones se devuelven en la frontera. Uno escucha los cuentos y es asombroso, ¿verdad? La manera en cómo eso se maneja, pero no, yo no creo que tenga que ver. Igual está toda la destrucción sistemática del sector agropecuario con una política muy agresiva de importaciones. Lo que se hizo con el Banco Agrícola, que pasó de ser una institución que estaba al servicio de la producción agropecuaria a ser una institución para prestarle a proyectos alejados del tema agropecuario. Pero, Johnny, te interrumpo ahí. Yo pienso que ustedes como oposición han sido muy flojos en el caso específico del Banco Agrícola. O sea, si hay un escándalo que lo denuncia un programa de investigación, a veces yo siento que ustedes no han dejado la oposición a los medios, porque eso del Banco Agrícola era para tener, y ni siquiera han cambiado el incumbente. O sea, ¿qué ha pasado con casos tan contundentes de dirigentes del PRM confirmados que ni tenían proyectos y que le dieron y le negaron esos financiamientos a gente que tenía proyectos reales? Sí. No, de hecho, el único partido opositor es el PLD, porque ningún otro lo ha dicho. Solamente nosotros lo hemos dicho sistemáticamente en 3 ruedas de prensa. Se han escrito artículos, lo ha escrito Juan Ariel Jiménez y Carlos Segura Foster, que fue director del Banco Agrícola. Pero el mejor director del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, un hombre muy serio, muy capacitado, pero manejó con mucha maestría el Banco Agrícola. Y entonces yo como que quisiera ver a Carlito planteando posiciones. Hace falta más de 2 artículos y más. Sí. Carlos, ustedes nada más tienen que entrar a su Twitter, el diario. Yo creo que va a coger fuego. Él pone Twitter todos los días, publica denuncias sobre el Banco Agrícola. Lo que pasa también es que a veces... ¿Ustedes se acuerdan cuando se hizo la denuncia del SENASA? Sí, que inicialmente la posición del gobierno fue decir que ahí no estaba pasando nada y que la oposición lo que quería era destruir el SENASA. Que lo iba a poner ahí. Que eso era que le hacía falta dinero, como era normal, y que se iba a transferir, hasta que estalló. ¿Qué hace falta para que estalle lo del Banco Agrícola? Esperemos que no estalle. Lo que tiene que tomarse la previsión desde el gobierno, porque nosotros no ganamos nada con eso, con que estalle, que se haga un escándalo. Nosotros lo que queremos es que se resuelva el tema. Lamentablemente ahí ha habido una situación delicada, que yo creo que el país merece una explicación sobre la manera en que se han entregado préstamos, las fechas en las que se han entregado también. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Bajo qué concepto?
muchos de esos préstamos a tasa cero y en años preelectorales. Nosotros hicimos la denuncia, la hicimos en el mismo año electoral y luego se ha repetido varias veces. Vamos a darle seguimiento. Pero igual te voy a tomar la palabra, Colombia, vamos a tratar de ser más agresivos. Déjame entrevistar a Freddy. ¿De quién es el que está en el Banco Agrícola? ¿De qué parcela? De Hipólito Mejía, porque Durán estaba con Limber ahí en el equipo del Limber. Y entonces ahora al sacar a Limber de Agricultura tiene mucho menos poder Durán ahí. Johnny, tú sabes que yo le hice una oración a la Virgen de la Altagracia para que todo apareciera rápido aquí en escena, porque don Freddy Aguas Vivas dijo algo en este set, que yo dije, bueno, yo voy a invitar a Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, para que él le responda directamente a Freddy Aguas Vivas lo siguiente. Ese señor que está allá, en el extremo del panel, dijo que el expresidente Danilo Medina había tenido unas reuniones, en Juan Dolio, fue muy exacto, con el actual presidente de la República Dominicana, Luis Rafael Abinader Corona. Entonces yo quiero preguntarte a ti directamente, mi querido amigo y hermano Johnny Pujols, que sí fue si el PLD está haciendo una oposición falsa en la República Dominicana y si es verdad que mientras tú estás aquí debatiendo y tal, pues Danilo y Abinader están juntos. Que si es verdad, le agrego yo, que así como Leonel pactó en el 20 con el PRM, el PLD va a tener su revancha en el 28, de que ustedes están por negociar con el gobierno. El PLD no es un partido para negociar. Nosotros nunca vamos a negociar con nadie. Ese no es el objetivo de un partido político. El día que yo tenga que dedicarme a eso, dejo la militancia política, porque yo entré a hacer política, no a negociar. Y esa es la realidad de la mayoría de dirigentes y militantes del PLD. O sea que no es posible una alianza con la fuerza del pueblo. Nosotros no estamos discutiendo alianza. Los partidos que andan discutiendo alianza son partidos bisagra. Usted lo que tiene que presentar una propuesta, una alternativa a la realidad de la República Dominicana y para eso usted tiene que tener un proyecto y un candidato. Johnny, pero es verdad que se está reuniendo el Danilo Medina con Abinader. Eso es Freddy inventando. Me imagino, don Freddy es una persona informada, sí, generalmente. Gracias. Pero ¿qué pasa? Que no siempre le informan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, yo creo que en la medida en que avanza el proceso interno del partido, nosotros vamos a escuchar todo tipo de narrativa y de fábula. Eso es normal, es normal. Sí. Johnny, y sobre todo si el proceso tiene... ¿Qué mal informaron, mi amor? ¿Te han dicho de mí? No, lo que pasa es que yo puedo decirte a la hora que llegó Danilo y qué vehículo llegó, quién le acompañó. No, eso es falso. Eso es falso. Mire, Danilo salir de la capital no es una cosa muy sencilla. No, tampoco es que le guste mucho hacerlo. Y lo hace públicamente, un expresidente de la República, no es algo que tiene su estilo. Danilo hasta maneja su vehículo. La segunda, yo he oído gente diciendo que fulano se fue a desayunar con gente que no tiene la costumbre de hacer desayuno. Son muchas tonterías y a la medida en que avanza el proceso interno eso va a suceder. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho nerviosismo de parte de otros partidos y también de parte de algunos proyectos. Eso es normal. Entonces, ¿cómo realmente sí se está preparando el PLD para reivindicarse de los números que sacaron en las pasadas elecciones, para salir de lo que para la percepción dominicana es un hoyo? O sea, lo que el dominicano entiende es que el PLD cayó en un hoyo en las elecciones pasadas porque sacaron unos números nunca antes vistos negativamente. ¿Qué está haciendo el PLD para salir de ahí? Mira, primero el dominicano no entiende eso. El dominicano, ¿cómo? No, porque el dominicano, nosotros entendemos eso, porque nosotros somos gente de los medios, ustedes, y nosotros que somos dirigentes políticos. El dominicano entiende que se le fue la luz, tú ves, y entiende cuando no tiene cómo comprar comida. Pero el dominicano no le da un seguimiento tan cerrado a la política interna de los partidos. Tú tienes que ver mucho con el ego de nosotros, que creemos que somos más importantes de lo que realmente somos, los dirigentes políticos. La gente no está tan al tanto de eso. O sea, ¿tú entiendes que la gente, no tiene en su mente ese número pírrico que sacaron en las pasadas elecciones? Primero no es cierto eso. Fíjate, aquí hay un problema de educación política. El PLD quedó en segundo lugar en 2 de las 3 elecciones que se hicieron en el 2024. Y quedó en tercer lugar en el nivel presidencial. Correcto. Ok, tú dices si la gente tiene pendiente eso. Probablemente sí. ¿Es la primera vez que sucede? No. ¿Eso puede cambiar? Sí, por la fuerza del pueblo sacó un 8 en las elecciones del 2020. Sí, pero un partido nuevo. No, y el PLD ganó las elecciones de 1990 y sacó un 13 en la del 94 y fue gobierno en el 96. Así son las elecciones. Eso es política. Y tiene que suceder así porque es un escenario de 3 partidos.
Los 3 partidos se van a dividir el escenario y va a pasar de nuevo en el proceso electoral que viene. Eso no significa que un partido está desapareciendo o no, que tiene futuro o no. Un partido tiene futuro en la medida en que es útil públicamente. Y para que sea útil públicamente tiene que representar una alternativa, que fue lo que yo dije ahorita, ¿verdad? Sus dirigentes tienen que hablar el lenguaje de los problemas que tienen los ciudadanos. No de que de quién está arriba, de quién sacó más, de si fulanito se reunió con fulanito. Eso es parte de la chismografía política. Pero no es política. Mira, buen chimoso, Freddy. Mira, Freddy, buen chimoso. No maltraten a Freddy. Hay algo muy sensible que es el tema de la confianza que tiene el pueblo dominicano hacia el PLD. ¿Qué está haciendo el PLD para recuperar esa confianza de muchas personas que sí votaba por el partido, no por una figura en sí? Sí, el PLD como partido no tiene dificultades. El PLD tiene que construir su boleta electoral, porque las dificultades del PLD hoy, igual que la de la mayoría de los partidos, en términos de la confianza, está más relacionada con la propuesta que le presentan a la sociedad. Las marcas, los partidos tienen menos alcance hoy, tienen menos agarre electoralmente que lo que tuvieron hace una década. Hay un problema de desconfianza en todo el sistema de partidos, por eso ninguno tiene un valor tan elevado. No un problema que esté vinculado al PLD. De hecho, el PLD como marca es uno de los partidos que tiene más fuerza, que tiene mejor estructura y que está mejor organizado. Fíjate que no tiene necesariamente que ver con el partido. Ahora sí, yo creo que tanto nosotros como las demás organizaciones tenemos que prepararnos para que la sociedad pueda ver algo distinto, algo atractivo. No tiene que ver solamente con la boleta, sino también con las propuestas. Y bueno, para eso nos estamos preparando. Por eso el PLD ha organizado todo el trabajo que tiene que hacer para escoger adecuadamente y oportunamente su candidato o candidata presidencial. Johnny, me compraste con eso que me dijiste, de que en la política efectivamente los partidos suben y bajan, que pueden caer en un momento y que luego se pueden levantar y pueden incluso llegar a estar arriba y gobernar. Ahora, además de eso, el PLD tiene una situación importante y es que el PRM está en el gobierno y sabemos que cuando está en el gobierno es más fácil quedarse. Además de que tiene una caterva de unos supuestos presidenciables que aspiran todos. La Fuerza del Pueblo tiene una figura que todos saben, que es el presidente Leonel Fernández, que es una figura muy contundente, con mucho liderazgo, que tiene mucha gente detrás, poniéndolo aparte de lo que es el partido Fuerza del Pueblo. Pero sentimos, o por lo menos voy a hablar por mí para no generalizar, siento que el PLD no tiene esa figura, ese candidato, esa persona que digamos, ese sí va a ganar. Amén de que no se sabe qué va a pasar con Gonzalo, que aunque nunca ha sido presidente, pero sí hay que admitir que sacó muy buenos números, a pesar de que una persona que está en medio de un proceso judicial. ¿Quién es esa persona para ustedes? Lo que pasa es que el PLD es un partido y por lo tanto va a tener que ir a un proceso democrático. Hay otros partidos que tienen la ventaja de que no tienen que hacer eso, o la desventaja, porque eso también tiene sus desventajas. En un partido que tiene una tradición democrática, que ha presentado 5 veces candidato presidencial, que ha tenido 2 presidentes de la República, lo normal es que usted vaya a un proceso a escoger esa figura. No es una imposición, ni una designación. Eso no se usa en el PLD. Y por lo tanto ese proceso tiene que correrse. Estábamos hablando la semana pasada de las candidaturas independientes. ¿Qué piensa el PLD y tu persona de eso? ¿De que si se aprueba o no se aprueba, deben de seguir las candidaturas o no? Bueno, inicialmente la propuesta de nosotros era que se regularan, no que se prohibieran. En el sentido de que los partidos tienen que regular sus candidaturas. Todos nosotros, todos los que estamos militando en partido político, estamos sujetos a un conjunto de regulaciones que se establecen en la ley de partido y en la ley de régimen electoral. Y bueno, lo que veíamos era que se habían establecido la candidatura independiente con unas libertades y facilidades que no tenían los candidatos de los partidos, creando un sistema un poco desigual, unas condiciones desiguales. Sin embargo, el Congreso ha decidido recientemente eliminar las candidaturas independientes. De un tacazo. Si la Constitución, el Tribunal Constitucional emite sentencias que son definitivas, porque no hay otra instancia a la que acudir después de que se pronuncia el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos un choque, tenemos un vacío jurídico, porque la sentencia ordena organizar y ordenar la candidatura independiente, no eliminarla. Entonces, lo que pasa es que la sentencia se basa en la ley de partidos y la ley de partidos consignaba la candidatura independiente.
Entonces, si la ley ya no la consigna, no está regulando nada. ¿Qué va primero, el huevo o la gallina? Porque lo que pasa es que ya el tribunal emitió sentencias que son definitivas. La sentencia, lo que está primero, Freddy, lo que está primero es la ley de partidos. El tribunal dijo, mira, la ley de partidos dice que hay candidaturas independientes. Les ordeno que organicen procesos para que esa candidatura puedan concurrir. Entonces lo que hizo el Congreso fue eliminar, cambiar la ley de partidos sobre la que se basaba la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Entendió? Eso no yo está bien, entiendo lo que no estoy de acuerdo con la visión simplista de que ya el Congreso anuló una decisión del Tribunal Constitucional porque hay una separación de poderes. No, el Congreso no anuló la decisión, el Congreso lo que hizo fue cambiar la ley. Pero que cambiarla se le está cambiar la ley anula la decisión. Se está ordenando cambiar para mejor, no. Bueno, eso es otra cosa. La posición de nosotros desde el principio fue que se regularan las candidaturas independientes. Y habían razones para que se regularan. Un candidato, por ejemplo, razones de carácter logístico. La Junta Central Electoral no puede organizar un proceso con 10.000 candidatos independientes. Igual, un partido no puede ir con 10.000 candidatos a senadores. Tiene que escoger, hacer un proceso de primarias. Entonces, eso era un aspecto. Segundo, el tema de la entrada de recursos, que pueden ser incluso de carácter ilícito. Nuestro país, que es un país costero, usted puede tener candidato independiente en zonas peligrosas, ¿verdad? Ese eran el tipo de cosas que teníamos que poner atención. Pero no éramos partidarios de su eliminación. A partir de la selección que ustedes han escogido, ya tienen precandidatos. Está frío. Está frío. Está bueno, no hay problema. Ayuda a que después... Te lo he dicho en privado. Sí, yo creo que al que se sienta ahí es que le da el aire, porque Nelson siempre se queda. Bueno, pero después, si lo ven temblando, no es asustado que está. Es el frío. Nelson y yo podemos confirmar que hace Johnny. Que deje tu chisme, Freddy, te están escribiendo. Señores, manden su superchat. Estamos conversando con el secretario general. Señores, yo tengo pruebas de todo lo que he dado como primicia aquí. Manden su superchat a ver si Freddy es un chismoso político. Se inventa la primicia. Manden su superchat, que lo voy a leer. El que quiere insultar a Freddy. Manden su superchat. Lo leemos. Johnny, hay un pequeño nubarrón o una sombra que se siente sobre el proceso interno del PLD, y es que el señor Abel, ¿cómo se llama? De Santiago. Abel Martínez. El señor de Santiago dice que no se va a inscribir entre los precandidatos, pero él se plantea como un precandidato del PLD. ¿Cómo puede ir al margen de la institucionalidad? Ustedes escogieron cómo seleccionar los precandidatos. Esos son los que van a inscribirse finalmente como candidatos. Entonces, ¿cómo van a lidiar con el caso de Abel Martínez, que no se quiere inscribir, pero se va a aparecer en el plazo que establece la ley de partido y la Junta Central Electoral, se va a aparecer a inscribir una precandidatura a nombre del PLD? ¿Cómo van a lidiar ustedes con este caso? Sí, el protocolo que se ha establecido contempla este tipo de situaciones. Primero, nosotros hasta ahora no hemos seleccionado ni aprobado candidatos, sino una lista de aspirantes, una lista preliminar de aspirantes. Sí. Y el protocolo establece que cualquier persona puede, desde ahora hasta el momento en que se vaya a hacer cualquier consulta a lo interno del partido, presentar su aspiración con la aprobación de los órganos competentes. Incluso posteriormente puede presentarla, como usted explicaba, dentro de los plazos de ley. Constitucional. Sí, dentro de los plazos que establece la ley. O sea, que ambas cosas define nada que Abel Martínez no se haya inscrito, o Margarita Cedeño, por ejemplo, podrían inscribirse más adelante. Pueden inscribirse más adelante. ¿Y entonces de qué se trató esto de lo que se inscribieron? ¿Qué significa eso? Nos permite oficializar los aspirantes que hay hasta el momento, regular ese proceso y organizarnos para una consulta que piensa hacer el partido. Bien, vamos a ver, Johnny, yo te quiero llevar a un tema que es muy visible. Hay un hartazgo de la clase política, lo hemos conversado tú y yo también en privado, y yo siempre he dicho que el caso tanto del Partido Revolucionario Dominicano como el caso del PLD, que son insignias históricas de la política en la República Dominicana, no habría justificación alguna para que la gente se encante nuevamente con el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes tienen, y también te lo he dicho en privado, muchas credenciales que mostrar. Fueron durante 20 años, digamos, una de las gestiones técnicas, administrativas, políticas y de gestión bastante eficiente. Hubieron casos de sombras, obviamente, que no vienen al tema, pero ¿cuál es yo creo que uno de los desafíos mayores que tienen ustedes como organización política es decirle primero al que no conoció esos gobiernos por la edad,
que esta es la propuesta del Partido de Liberación Dominicana. Y luego, el que votó por el PLD y se reencantó por el PLD en algún momento y sufrió este golpe de Estado blando que se realizó, ¿cuál es el plan para volver a traer a esa gente al Partido de Liberación Dominicana y decir al votante dominicano, mira, hemos aprendido de alguna manera de nuestros errores y esta es nuestra propuesta? ¿En qué están ustedes? Y quiero agregar lo que decía Colombia. A veces siento, y tú le has dicho también, que la oposición podría ser muchísimo más incisiva con el gobierno porque es el mejor jefe de campaña que tienen ustedes, el PRM. Sí, es cierto, Nelson. Y la verdad es que en un escenario de 3 partidos se complica mucho el trabajo de oposición porque tú no sabes al final la efectividad que tiene ese trabajo, ¿verdad? Tú tienes 2 partidos en la oposición y es un trabajo bien delicado, bien difícil. Y quieras o no, siempre hay comparaciones, todo el tiempo hay comparaciones. Entonces hay que ir caminando en esta dirección. Claro, nosotros primero tenemos que sentirnos muy agradecidos como partido de lo que el pueblo dominicano, la confianza que el pueblo dominicano nos dio. En un sistema democrático, gobernar 20 años no es una tarea fácil. Y nosotros gobernamos 20 años y dejamos un conjunto de realizaciones que yo creo que el pueblo dominicano valora. Más allá de lo que se diga momentáneamente, coyunturalmente en el marco de un proceso electoral, hay una valoración positiva y nosotros la vemos en los estudios que se hacen. Cuando dicen el mejor partido ha sido el PLD en términos de la capacidad técnica, de la capacidad para comunicar propuestas, el mejor partido gobernando. Lo único que, como tú explicas, es fundamental que nosotros podamos hacer un rol opositor que esté a la altura del PLD también, porque no podemos salir a quemar cosas, porque ese no es el PLD y la gente tampoco nos lo va a comprar, no lo podemos hacer de esa manera. Entonces, ¿cómo nosotros conectamos de nuevo? ¿Cómo nosotros nos ganamos la confianza de la gente? No me refiero solamente al PLD, sino al sistema de partidos. ¿Cómo la política puede encantar a la población? Yo creo que ahí hace falta un ejercicio de autocrítica de toda la clase política. En el caso del PLD, pues nosotros hemos recorrido nuestro camino y sabemos que hay cosas que pudimos haber hecho muchísimo mejor. Hay muchas cosas que hicimos de las que nos sentimos orgullosos y hay otras cosas que la época te va exigiendo, porque cada época tiene sus propios desafíos. Usted nunca resuelve todos los problemas de una nación, usted resuelve los problemas que tiene por delante. Y en la siguiente generación hay que resolver otros problemas. Johnny, con tu anuencia, quiero leer algunos comentarios. En el caso de Garipito 22, que nos ha mandado un superchat ya anteriormente, dice Garipito, entonces quieren encubrir el caso del Banco Agrícola para evitar escándalos. Exacto, no puedo leer esta palabra, Garipito. El país necesita saber toda la verdad, no que se quede entre bambalinas. Se refiere porque tú dijiste que no queremos que explote nada en el Banco Agrícola. Parece que Garipito entiende que es que se quiere tapar. En lo que interpreto, Garipito, de lo que dijo Johnny, es que no ganamos nada con que se destruya una institución, sino que antes de que eso pase se puede intervenir a tiempo. Gracias también a Ramón Antonio. Dice que son la misma vaina, todo hecho a la misma medida. Todos le han hecho mal al país. El PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, metió todos los partidos en un mismo saco. Dice Juan Álvarez también que todos los partidos son la misma basura. Ya usted sabe, si hablamos de estos mensajes y hablábamos ahorita de la candidatura independiente que se quitó de golpe y porrazo, Johnny, ¿tú crees que nosotros estaríamos en el camino del antipolítico? De tener una figura que quizá por ese hartazgo y lo que decía Nelson, los problemas no resueltos, que sabemos que hay situaciones que se gestionarán, que nunca se resolverán. El mismo Jesús le dijo a Judas cuando no quería que le echen el perfume, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Tú crees que podríamos tener una figura fuera del sistema en algún momento cercano? Creo que no, y espero que no también. Creo que no, porque en República Dominicana todavía hay estabilidad en las instituciones públicas, hay paz social, hay un conjunto de condiciones que yo creo que hacen imposible una alternativa distinta al sistema de partidos. Sin embargo, no es suficiente con que la situación esté así. Ustedes saben que hay momentos históricos en que una gotita, una pequeña acción, hasta una intención cambia todo el escenario. Y nosotros tenemos que vernos en el espejo de países como Venezuela o Perú, donde parecía que el sistema de partido era sólido, fuerte, y comenzaron primero los dirigentes políticos a agredirse. Luego, desde los medios de comunicación también se agredió el sistema de partido. Y finalmente, pues emergieron figuras que desbarataron el sistema de partido. Pero está pasando en Londres, está pasando en estos momentos en Israel, está pasando en una serie de países. Hay un momento
Johnny, el 57% de la ciudadanía dominicana no quiere partidos políticos. Dice que no tiene partido político. Y es un nicho demasiado grande como para que cualquier oferta temeraria pudiera prosperar. Entonces, sin contar la diáspora. Sin contar la diáspora. Eso que no votan mucho, pero pudieran pudieran sentirse atraídos por un candidato que logre tener un discurso que entre a esa gente. Entonces, y hubo un tipo que dijo, Freddy, que con este dedo iba a poner un presidente. El presidente, y ya está proponiéndose de vicepresidente de otro candidato. Entonces, lo que te quiero decir es que existen riesgos cuando la democracia no es capaz de darle un sostén sólido al andamiaje jurídico. Entonces puede subirse un tigre en una mesa, tirar 4 malas palabras y encantar por el estilo, por la forma, porque la gente está un poquito desesperanzado. Yo te digo, los gobiernos del PLD, que yo los viví y los disfruté también, fueron gobiernos maravillosos. O sea, cuando tuve la obra de Leonel Fernández y cuando tuve la obra de Danilo Medina y la conjunta, este país tuvo un salto hacia el progreso, hacia la modernidad, pero un salto grandísimo. Sin embargo, yo siento que ustedes no saben defender esa obra de gobierno, tanto de Danilo como de Leonel. Y entonces, ¿qué ha hecho este partido que se le pueda hacer ni siquiera mella a lo que hizo el PLD? Entonces son 20 años de gobierno que no han sido bien defendidos. O fue muy duro el golpe de todos los presos. Algunos dicen que políticos, generales, ministros, hermanos de Danilo. Don Freddy tiene razón en un 99% de lo que dice. Gracias. Me está mejorando ya. De chismoso político. Incluyendo la primicia. No, la primicia no. Para que no te editen, Johnny. Sí, la primicia no. Miren qué pasa. Sí, es cierto que un 57%, fíjense el nivel de abstención que hubo en el proceso pasado. Sí. Sí, es cierto eso, pero también es normal que en un partido que va superando condiciones estructurales, que va mejorando la calidad de vida de la gente tenga menos necesidad de militar en una organización política. Eso es normal. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros logramos solventar esta etapa de nuestra historia? Yo creo, como tú dijiste, Freddy, tú hiciste una comparación con lo que está sucediendo en Europa. Sí. En el mundo entero hay un desapego a las organizaciones formales. Es un signo epocal y va a pasar también, como pasan todas las épocas. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que no vengan alternativas, que sean extrañas, que sean radicales, porque la estabilidad de la que ha disfrutado la República Dominicana en 70 años es gracias a que tiene un sistema de partidos sólido y a que ha podido ir afianzando la calidad de su democracia. Pero hay amenazas por ahí. Hay amenazas sin duda, siempre las va a haber. Y ahora las amenazas usted las enunció perfectamente. Yo no creo que nosotros todavía estemos al borde de ese peligro. Es algo que hay que tener en cuenta y que nosotros tenemos que prepararnos para eso. Senasa. La gente se ha quedado esperando el Senasa 2.0, se habló de Senasa como un crimen de lesa patria, de quizá el caso de corrupción más grande. Ustedes fueron muy golpeados por procesos, y es lo que decía mientras Freddy te hacía la pregunta, de gente que aún el mismo Gonzalo está siendo procesado actualmente, todavía el proceso no ha concluido. Y no sé, tengo la misma sensación y es la misma crítica que te hice al inicio, que de repente ustedes como oposición no han hecho mella como hacía el PRM. El PRM le dio durísimo a ustedes en la transición y al inicio de su gobierno, porque todo eso que dice Freddy de gobiernos maravillosos, lo que para mí ha desmoralizado al PLD fueron esos casos, tantos casos de corrupción que no sabemos ahora mismo en qué punto están en la justicia, pero en su momento fue un golpe de efecto importante. ¿Ustedes cómo pueden, sabiendo que es un caso que el mismo presidente ha dicho, o sea, el mismo presidente ya prácticamente lo ha juzgado, ha dicho que tiene amigo no cómplice y en el discurso del 27 dijo que hay que devolver todo lo robado, o sea, el juicio no ha pasado, pero el presidente asume que hubo un robo? ¿Y ustedes qué hacen con eso del caso Senasa? No fuimos nosotros que lo denunciamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí en realidad no se ha hecho lo que se tiene que hacer con ese caso. Primero, no se han puesto en evidencia. Lo del Senasa 2.0, el presidente Danilo Medina, yo no sé si ustedes recuerdan, en una de las actividades que hicimos en el interior del país, dijo que no esperábamos ver más cosas de las que se han visto. O sea, en cierta medida hay un silencio y una desaceleración del proceso. Y también no se
no se le brinda información a la sociedad. En otros procesos, especialmente en procesos en los que tuvieron funcionarios del PLD, ustedes recibían un paquete de información, un bombardeo de información diaria sobre todos los detalles de ese proceso, y en esto prácticamente en silencio. Usted no sabe cómo va avanzando. Una primicia aquí, pero no es solo eso, y el Servicio Nacional de Salud, que hubo otra denuncia en el mes de diciembre. Pero fíjense que estamos hablando de SENASA. Peor, sí, pero estamos hablando de dos instituciones que son críticas, que tienen que ver con la salud del pueblo dominicano. Lo que estamos diciendo es que cualquier situación, cualquier indelicadeza, cualquier acto de corrupción ahí le cuesta la vida a un ciudadano. O sea, es irreparable el daño que se produce. No ha habido casos de corrupción en la República Dominicana en toda nuestra historia de la magnitud de lo que ha sucedido en SENASA y de lo que ha sucedido o se ha denunciado en el Servicio Nacional de Salud. Le pido 2 segundos. La misma Milagro Ortiz Bosch, porque para que entiendas la dimensión de lo que te comparte Colombia, Johnny. Me suena. Ella misma dijo que habían 176 casos de corrupción. Ha dicho muchos números, 200 y pico, 156, bueno, 47. Pongámoslo en 200 casos. Yo pongo un gato ahora mismo con un micrófono a ser jefe de la oposición y destruyo completamente el PRM, y te lo he dicho varias veces, porque nadie hizo más que el PLD. Hay gente obviamente que te va a decir que no, que el PLD, que toda la clase política es lo mismo. Yo te voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo venía a Dominicana en 20 años, una vez cada año, durante el gobierno del PLD. Cada vez que pisaba el aeropuerto y luego caminaba, yo decía, ay, pero hay un cambio en el país, hay un cambio en el país, hay un cambio en el país. Durante 23 años seguidos tú vas viendo que hay cambio en República Dominicana. Son incuestionables. La crítica que se le hace a la clase política es, tenemos unos sueldos, el 36% de los dominicanos gana menos de $300 mensuales. Por lo tanto, el desarrollo que ha tenido el país, el pueblo dominicano no lo ha percibido. Hay una lucha, por ejemplo, que está dando Mar, el tema de la indexación salarial, que es un robo del Estado dominicano al obrero dominicano. Entonces, en muchas cosas, y lo hablamos el día pasado con Freddy, México creció el narcotráfico, Johnny, porque había una ausencia del Estado. En Iztapa, en Huatulco, en Cancún, en la frontera entre México y Estados Unidos. Si la oposición no hace el trabajo que tiene que hacer, va a venir un vengador social, va a tomar el discurso que debe tomar la oposición, que son ustedes. Ustedes tuvieron un gobiernazo, es decir, mira, fulano fue corrupto. Bueno, sí, listo, eso es un tema. Ahora, el metro que ustedes hicieron, comparado con el metro de Valcarrizo, es como comparar Mónaco con Villajuana. Es decir, son dos obras completamente distintas. Yo podría decir, ustedes no saben hacer el gasto en infraestructura, es decir, el PLD tiene todo para volver a ganar las próximas elecciones. A veces te siento muy solo. Yo te pongo un ejemplo. La Fuerza del Pueblo tiene el secretario de Medio Ambiente, el secretario de qué sé yo qué, el secretario de lo otro. Y vienen aquí, se sientan y defienden su área. Te noto muy solo. ¿Qué otras personas del PLD van a hacer vocería potente y se van a encargar de hacer oposición efectiva? Mi pregunta. No, creo que tienes un error de percepción. Hoy hay 11 compañeros en los medios de comunicación del comité político. ¿Lo puedes enumerar y decir? Está Temo, está Rubén Bichara, está Guarocuya. Nosotros tenemos vocero todas las semanas. Es que nada más eres tú que viene aquí. No, porque ustedes nada más me invitan a mí, ábranme la puerta. Yo estoy hablando con Temo, no me ha puesto en agenda, habla con esa gente. Lo voy a atacar. Eso es una. Segundo, el secretario de Medio Ambiente de nosotros es uno de los más activos. En todas las denuncias que ha habido sobre medio ambiente, que es el compañero Alfonso Ureña. De hecho, ustedes pueden entrar a la página de Medio Ambiente del partido, es muy activa. Me tienes Cotuí solo, ustedes no han dicho nada y Cotuí se está pudriendo. Pero de Cotuí lo único que dijimos fuimos nosotros. Igual, tú hablabas de varios temas sobre lo que nosotros hemos hecho denuncia. Yo creo que una estrategia adecuada del gobierno es hacer que en parte la crítica sea a la oposición. Incluso desde los medios hemos pasado la mayor parte del tiempo criticando a la oposición. Ahora la criticamos por no hacer oposición. Pero no es que la crítica es al gobierno. El problema eléctrico que hay aquí ahora mismo en República Dominicana no tiene precedente. Nosotros hemos perdido 15 años. En el 2010 las pérdidas estaban igual que ahora. Y en el 2019... Y eso Blackout, que dicen que han sido atentados y sabotajes, ¿tú lo compartes? No, que sabotaje, eso evidentemente es falta de capacidad, falta de previsión, no se toman las medidas que se tienen que tomar, no se dan los mantenimientos que se tienen que dar oportunamente. Pero igual hace falta que en la sociedad nosotros todos comencemos a criticar las cosas malas y dejemos de despoliticemos un poco los temas, porque es que normalmente lo orientamos más hacia los partidos con los que tenemos simpatía. Hablando de cosas malas, el viernes pasado vimos la noticia de que se aumentó la gasolina 5 pesos de un fuetazo así.
desde el 2022 no aumentaba tanto. Se dice que es por el tema de la guerra entre el Medio Oriente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo que el gobierno puede hacer para mediar con el tema de la gasolina o no? O todos los viernes vamos a tener ese sobresalto. Todos los que estamos aquí sabemos que la guerra va a tener un impacto en el precio de los combustibles. El gobierno también lo sabe, que la guerra va a tener un impacto en el precio de los combustibles. ¿Cuánto? Y en los precios de los alimentos también. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Los ciudadanos, cualquier ciudadano usted lo detiene y le dice, mire, eso podría tener un efecto. Entonces, ¿por qué el gobierno no toma las previsiones que tiene que tomar desde ahora? Porque sabemos que eso viene. ¿Y no la está tomando? No la está tomando, porque cuando usted tiene una política tan agresiva de importaciones, todavía usted está trayendo arroz de Guyana, usted evidentemente que no está interesado. No se está preparando. Usted no se está, porque evidentemente todos los precios de los alimentos se van a ver afectados, sobre todo si usted lo importa, pero si usted lo está produciendo aquí, si usted garantiza la soberanía alimentaria, pues las condiciones son distintas y por lo tanto usted puede tener precios más estables. La visita sorpresa, ya que tú estás en esa línea, que obviamente no se están haciendo, redunda en esa debilidad de la soberanía alimentaria. Si ustedes lo han medido, ¿cuánto teníamos garantizado cuando Danilo y cuánto tenemos garantizado de producción propia? Casi un 90%, reconocido por la FAO, cuando gobernaba el PLD, reconocido por la FAO, casi un 90% de soberanía alimentaria. De hecho, nos estábamos encaminando a ser totalmente autosostenible y ser una potencia de exportación agropecuaria, porque además nosotros tenemos un mercado turístico aquí que se tiene que ver como una forma de exportación. ¿Y qué diablo nos pasó entonces, Johnny? Que comenzamos a importar. Lo primero, recuérdense que... Por culpa de ustedes. Recuérdense que los permisos de importación se sorteaban. No sé si ustedes recuerdan que esa era la política y además había una planificación sobre qué cosas se podían exportar y cuándo. Y ahora volvieron a asignarse. Entonces eso se vuelve un negocio y para mucha gente es mejor importar que producir. Es más cómodo. Wow. Y no podemos volver a eso. Podemos volver a eso. Lo primero que tenemos que hacer es votar por el PLD. Votar por el PLD para volver a vivir bien. Danilo dijo que la gente se cansó de vivir bien. Bueno, señores, con eso agradecemos a Johnny Pujols, secretario general del PLD. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que riegues la voz y que le digas a los otros 10 compañeros que las puertas están abiertas aquí en Una Nueva Mañana. Que Nelson la sienta. Exactamente. Al primero que va a atacar, dame 2 segundos a Johnny para que le dé algún mensaje a la audiencia de Una Nueva Mañana. Por favor, Johnny. Bueno, la audiencia de Una Nueva Mañana, lo primero es que tienen que entrar a la página y votar por Una Nueva Mañana, que está nominado. Por al tanto con Colombia, en este caso, sí. Por el tanto TV, sí. Y bueno, a la población dominicana, mantenerse atenta a la situación política del país. Yo creo que estamos en un momento especial de nuestra historia en el que hay que fortalecer la democracia y el sistema de partidos. Yo sé que a veces hay mucha desesperanza, pero no hay una alternativa mejor que la democracia misma. Es una